Buenas tardes y bienvenidos a las historias quirúrgicas. En nuestra segunda edición, hoy en la sexta sesión, donde vamos a presentar un vídeo muy interesante. Como siempre, queremos empezar dando las gracias al doctor Carlos Mateo por haber creído en el equipo de Ophthaltech Solutions para el desarrollo de su idea de las historias quirúrgicas a través del canal de divulgación Ophthaltech Brain Trust. Para aquellos que es la primera vez que van a estar con nosotros, comentarles que las historias quirúrgicas son unos vídeos de 5 o 10 minutos donde se expone el manejo de casos complejos y cómo lo han solucionado expertos oftalmólogos. Nos complace informarles que en la primera edición del año pasado superamos los 500 inscritos y a fecha de hoy tenemos ya más de 3.000 visualizaciones. En esta segunda edición, como novedad, podemos invitarles a que después del vídeo pueden levantar la mano, automáticamente les daremos entrada con vídeo directo y audio directo si así lo desean. O si no, pueden mandar sus preguntas al chat que tenemos habilitado para el día de hoy. Si ustedes tienen una historia que contar, una cirugía compleja, un caso interesante, algo que quieran compartir, por favor, háganlo. marketing@oftalte.com marketing@oftaltech.com. Estaremos encantados de recibir sus vídeos. Después de haber hecho todas las presentaciones de hoy, permítanme que demos paso a los ponentes de esta tarde. Será la doctora Margarita Cabanás, especialista en el segmento anterior, jefa de cirugía, jefa del Hospital Virgen del Rocío y oftalmóloga del equipo de Clínica Baviera Sevilla, profesora asociada en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Loyola, y la doctora Ana Cristina Martínez Borrego, facultativo especialista del área de oftalmología por anterior y retina del Hospital Virgen del Rocío. Ambas nos van a presentar el vídeo Manejo de la luxación del complejo lente saco por un cirujano de polo anterior a propósito de un caso. Habiendo hecho las presentaciones pertinentes, vamos a dar entrada. Doctora Margarita Cabanás, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manel, y a todos los oyentes que estén ahora conectados desde casa. Muchas gracias al doctor Mateo por hacernos partícipe de este programa tan interesante y a Ophthaltech por invitarnos y por estar aquí apoyando este proyecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y también saludamos a Ana Cristina Martínez. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, me uno a los agradecimientos. Muchas gracias por invitarnos a este proyecto tan interesante. Muy bien. Entonces, gracias a vosotras por darnos vuestro soporte, vuestra ayuda a esta iniciativa divulgativa del Ophthaltech Brain Trust y en esta ocasión de las historias quirúrgicas dirigidas por Carlos Mateo. A ambas me gustaría haceros la pregunta que le hago siempre a todos los participantes. ¿Nos podéis dejar una perla 10-15 segundos de lo que vamos a ver hoy? Claro, 10-15 segundos. Vamos a ver un caso que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia en el entorno que trabajamos, en un hospital en el que recibimos casos de cirugía catarata complejos y que los pacientes pues regresan y podemos plantearnos manejar. Mi perla, antes de todo este proceso, visualizar el vídeo y las preguntas, es que nunca te pongas un límite en el abordaje de la cirugía del polo intermedio por adelantado, sino que podemos llegar más allá, los cirujanos de polo anterior. Muy bien. Ana, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, que siempre hay que estar abierto a hacer cosas nuevas, a innovar y a siempre buscar lo mejor para nuestros pacientes. Perfecto. Pues si os parece, vamos a emitir el vídeo y no os vayáis, sobre todo, ¿eh? Nos vemos dentro de 10 minutos. Dentro del vídeo, por favor. Os presentamos el caso de una subluxación del complejo lente-saco con membrana epirretiniana e implante de una lente Soleco. Tras referenciar los ejes de 0 y 180 grados, vamos a realizar las peritomías. Es importante hacer una buena cauterización de la zona que vamos posteriormente a intervenir
para realizar unos tapetes sin problemas de sangrado. Marcamos nuestros tapetes con la magnitud exacta que queremos obtener. En este caso fueron 2,5 milímetros por 4 milímetros. Y a partir de una esquina comenzamos a profundizar lo máximo que podamos para obtener un tapete con un grosor suficiente para que cubra el áptico de la lente no solo a corto plazo, sino a largo plazo. En este vídeo podemos observar que nuestro tapete precisamente no era excesivamente grueso, situación que a veces puede ocurrir y que por eso no hemos elegido mostrarlo. Una vez realizados los tapetes, los recolocaremos sobre el resto de la esclera y procederemos a las maniobras que nos permitirán realizar la vitrectomía posterior. En temporal inferior hacemos la primera esclerotomía y posteriormente las dos proximales, todas a una distancia de 3,5 milímetros desde el limbo al tratarse de un paciente pseudofáquico. El cirujano de segmento anterior con una amplia experiencia puede adquirir una habilidad adecuada rápidamente en este tipo de cirugías. En este caso, la vitrectomía se realizó por un calibre de 23 Gs. Lo primero que hicimos fue la vitrectomía posterior con pelado de la membrana epirretiniana, maniobras que hemos excluido de nuestro vídeo por no prolongar demasiado nuestra exposición y por centrarnos en el complejo anterior. Con el vitreotomo por detrás de la lente y una pinza cerrada de retina por delante de ella a través de una incisión corneal en cámara anterior, vamos a ir luxando el complejo a la cámara anterior, haciendo maniobras conservadoras y protegiendo siempre el endotelio corneal. A continuación, realizaremos una incisión corneal de 2,75 para a través de ella terminar de recolocar la lente en el plano necesario para posteriormente poder cortarla mediante una microtijera y así facilitar su extracción a través de esta incisión corneal. Una vez que hemos extraído la lente, es muy importante limpiar con exhaustividad cualquier resto de córtex o de tejido capsular que quede tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. Llegó el momento de abrir las esclerotomías para poder hacer el implante de la lente y la sujeción a la esclera. Estas esclerotomías las realizamos a 1,5 milímetros del limbo una vez levantado el tapete escleral. A través de una de estas esclerotomías vamos a introducir la pinza cerrada para, una vez inyectada la lente a través de la incisión corneal previamente realizada, poder capturarla de manera que la lente podamos estabilizarla y no tengamos una caída hacia la cámara vítrea. En esta maniobra hay que estar especialmente atentos a no fracturar el extremo del áptico por donde vamos a hacer la sujeción de la lente. Y a la vez que vamos inyectando la lente, iremos traccionando con suavidad y acompañando al áptico hasta su salida a través de la esclerotomía. Volveremos a rellenar de viscoelástico la cámara anterior
para seguir con nuestra protección endotelial. No debemos perderlo de vista en ningún momento de la cirugía. Con la pinza de ILM en la mano izquierda estabilizaremos la lente y extraeremos con la pinza cerrada el áptico a través de la esclerotomía nasal. Por último, vamos a ir cerrando, suturando en primer lugar los tapetes esclerales con un nylon 10-0 y posteriormente, si hace falta, al retirar los trócares, suturar alguna esclerotomía o la conjuntiva se hará con un reabsorbible de 7 ceros. Como podemos observar, la cirugía de implante de esta lente solicoescleral es una cirugía asequible para un cirujano de polo anterior entrenado. Si bien es cierto que tiene que estar atento a los puntos claves para intentar evitar complicaciones asociadas a la fractura de la lente u otras como la luxación completa de la lente a la cámara vítrea, creemos que la combinación de un cirujano de polo anterior y de polo posterior en las primeras cirugías va a suponer un plus de seguridad a la hora de abordar este paciente. Gracias a todos y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muy bien. Vamos a conectar de nuevo con la doctora Margarita Cabanás y Ana Cristina, por favor. Margarita, Ana, muchísimas gracias por el vídeo. Ha sido muy ilustrativo. Nos alegramos que os haya gustado. Hemos intentado expresarlo de la forma más didáctica posible. Si bien es cierto que ahora comentaremos algún pequeño detalle que hay erróneo en la secuencia del vídeo, pero eso ahora cuando demos paso, si quieres, a los comentarios. Muy bien. Carlos, gracias por estar con nosotros en el coloquio. Si os parece, podemos empezar con una de las preguntas que tenemos ahora en el chat, que es, ¿crees que esta cirugía es planteable para un cirujano de polo anterior? Margarita, Hombre, por ejemplo. Venga, Ana, que ella empezará a contestar. Vamos a darle paso a Ana. yo creo que sí, que vamos, es una cirugía que se puede hacer perfectamente teniendo en cuenta ciertos detalles que hay que tener en cuenta y sabiendo ciertas cosas a las que hay que estar pendientes, pero yo creo que perfectamente se puede asumir por un cirujano de polo anterior que no haya Muy bien. hecho a lo mejor vitrectomías o que lo tenga ya un poco olvidado, pero que sí se puede asumir perfectamente. Tengo varias preguntas, si me dejas, Manel. Tengo varias preguntas yo. No, evidentemente, el polo intermedio es entre Corea del Norte y Corea del Sur, es esa zona desmilitarizada, ¿no? No, yo quería hacer varias preguntas, porque como cirujano de segmento anterior, una luxación de lente, no lo he visto muy bien en el vídeo, quizá en mi pantalla, pero ¿no os plantearíais, por ejemplo, y la Carneval es solamente excelente y lo conocemos, hemos hablado muchas veces de ella, pero como cirujanos en medio anterior, ¿no os plantearíais suturarla yo qué sé, con Gore-Tex, pasar por el saco, los ápticos, en vez de sacar la lente, que hombre, estamos todos muy acostumbrados, pero al final la córnea, el edema, no sé qué, la incisión, en ningún momento os plantearíais, es mejor siempre que tiene una luxación del complejo saco-lente, lo mejor es quitarla? Pregunto, mi primera pregunta. Claro, vamos a ver, yo creo que nunca se puede decir siempre o nunca, va a depender mucho del caso al que nos enfrentemos y ahí como cirujana de polo anterior que soy yo, porque Ana sí que hace más cirugía de polo posterior también, creo que cada uno tiene que conocer sus propios límites y saber qué quieres, a qué te quieres enfrentar. Yo sinceramente, acostumbrada a recambiar lentes, a moverme bien en el segmento anterior y llegar por intermedio, casi veo más sencillo extraer una lente, un complejo. En este caso no había, por ejemplo, un anillo de tensión capsular que quizás hubiera sido también un poquito más farragosa la extracción y ahí sí nos podríamos haber planteado otro tipo
de solución. Este caso es que se prestaba a que hiciéramos esta cirugía concretamente, por eso te digo que ni todo ni ninguno, o sea que va a depender de este caso. En este caso también la cirugía de vitreoretina era una cirugía especial, no era para un cirujano polo anterior estrictamente porque tenía asociada una membrana birretiniana que también tuvimos que abordamos en la misma cirugía, ¿no? Entonces, creo que depende del caso, pero a mí particularmente me atrae más la idea de extraer todo e implantar una nueva lente. Y dos únicos apuntes. Uno es, habéis enseñado la pinza con que cogéis, que yo creo que son las pinzas de Alcon de 25, creo que son las pinzas de Alcon de 25, Sí, ¿sí? ese era un error, perdón, que había en el vídeo. Es que yo cuando lo locuto dije 23G y me di cuenta después ya cuando lo estaba editado y pensábamos corregirlo, sí, disculpa. Sí, no, simplemente quería decir que esas pinzas, casualmente, cuando tú las abres del todo, el láptico entra difícilmente. Es decir, ese primer áptico que tenéis que coger para intentar que no se caiga la lente y todo esto, esas pinzas, lo digo para la gente que haya tenido esa dificultad, porque yo la he tenido, lo que hago es, antes de hacer nada, con una pinza de Action me meto en medio de las ramas y las abro, porque es más fácil luego meter la T en medio y pillarla. Porque si no, ¿sabes? Lo que se abre la pinza es muy parecido al grosor del láptico, entonces es difícil. Y por último, un último apunte. Has explicado lo bueno que es cogerla a la entrada y tal. Yo te voy a decir sincero, yo en este mismo caso, y esto os lo digo porque a mí funciona perfecto, es inyectar la lente. Una vez has quitado la membrana birretiniana, inyectar la lente en la cavidad vítrea, se despliega, ves cómo está, la coges y entonces la coges en medio de la cavidad vítrea, ya no tienes que esperar a ese momento que entra el láptico medio doblado, que a veces no lo ves. La inyectas dentro, cae abajo, la aspiras con una pinza, una punta de silicona, la coges con cuidado, la sacas una, la sacas la otra, y es muy fácil. Es una tontería que yo hago casi siempre, que es tirarla abajo y no andarme por arriba con Claro. Los felicito por el vídeo. Muy bien, Gracias. Pero eso, ¿sabes? Que eso sí que es un punto de vista de cirujano de polo posterior totalmente. Totalmente, claro. Claro, Por eso estoy aquí. claro, es que a un cirujano polo anterior le da pánico que se pueda caer la lente o que se quede ahí medio colgando, ya eso ya te impone muchísimo, entonces por eso la abordamos de esta manera, aunque sabíamos que si se caía la íbamos a reflotar, o sea, la íbamos a pescar fácilmente, pero creo que para animar a un cirujano polo anterior hay que atrapar la lente ahí y que no se nos vaya para abajo. Pasa que en ojos detectorizados, ya sabes tú que tú estás allí, inyectas, el ojo se te colapsa, no tienes infusión abierta porque no quieres que te salga el iris, entonces se empieza a doblar la córnea, empiezas a no ver bien, el láptico que entra medio doblado, la pinza que no te acaba de coger el láptico, ¿sabes? O sea, ese momento, si la inyectas dentro, para el cirujano segmental posterior, la inyectas dentro, suturas la córnea, 2 puntitos, un puntito, y entonces ya estás otra vez cerrado. Y entonces ahí ya sigues con tus cosas, ¿no? Pero bueno, oye, es como se ha descrito la técnica, ¿no? De la Carleval, es así, como tú comentas. ¿Cómo se nota el de los bajos fondos como tira? Hombre, claro, los bajos fondos. Sí. Vamos a enlazar una pregunta con esto que estáis hablando, que dice así: ¿cuáles crees que son los principales miedos precisamente para el cirujano de polo anterior? Así como el de polo posterior, ya ha quedado claro con Carlos que la tiras abajo y ya la cogerás, yo creo que esos son los miedos justamente del cirujano de polo anterior. ¿Qué nos decís? Pues justo eso, es que yo creo que el mayor temor que tiene el cirujano por lo anterior es no poder seguir adelante con la cirugía por no ser capaces bueno, de completar una vitrectomía, de poder, de no hacer ninguna maniobra que sea iatrogénica para el polo posterior, el miedo a generar alguna tracción o ver de repente un desgarro o que se levanta la retina en alguna zona. Eso es, yo creo que es el principal pánico, ¿no? del cirujano de polo anterior. Por eso creo que
que hay que para nosotros sí que tenemos que andar en un terreno muy seguro ahí en el polo intermedio sin jugárnosla demasiado porque no nos haría gracia, ¿no? El plantearnos la cirugía y dejarla ahí a media. Y de ahí la importancia que decíamos en el vídeo, transmitíamos que para quien desde el principio no tenga esa seguridad, es muy importante apoyarte en un compañero de retina y se pueden plantear las primeras cirugías pues con compañía y bueno, pues con tranquilidad y seguridad, porque al final es como te vas a afianzar y como verdaderamente vas a superar esos miedos que te pueden frenar, ¿no? Y te pueden limitar a la hora de plantearte hacer esta cirugía. Muy bien. Dani, tú que también estás en el polo Yo, anterior, yo yo soy creo muy que de anterior. A tú mí el cuando nos ves ya intermedio, a mí el intermedio ya me asusta. Vamos a ver, yo creo que cualquier cirujano de polo anterior es capaz de hacer esto, pero hacerlo bien ya es otro tema. Y a mí lo que me preocupa, y eso quiero que Ana y Carlos metan baza, es las tracciones vítreas, la manipulación sin una vitrectomía anterior bien hecha, que cuidadito, el polo anterior o el cirujano de polo anterior no hace una vitrectomía anterior bien hecha ni en coña. Y el de polo posterior ya le cuesta. Entonces, yo el pero que le veo es la manipulación de esa lente con vitrio encarcerado en el áptico, en la óptica, en donde sea, tirando por ahí. No, no es el hecho de implantarla y ponerla, es ponerla en una situación de un ojo tranquilo, limpio, sin tracciones y sin roturas periféricas. Más que se me caiga, que si me apuras, como hacíamos con los anillos, le haces un nudito con un nylon o un prolene y la tienes siempre enganchada arriba. Es las tracciones que tú generes en ese vítreo anterior, en esa retina periférica que somos incapaces de ver y que al final has hecho una cirugía maravillosa y tienes un DR a las 2 semanas. A mí es lo que Incluso, me preocupa de esta cirugía para un cirujano de polo. O por un acceso exclusivo de polo anterior. Bueno, y ¿qué otro nos problema que dices, no hemos Ana? comentado en el vídeo es que cuando, y esto seguro que lo visteis en la cirugía, que es que cuando tú empiezas a manipular el segmento anterior puedes estar muy acostumbrado, pero cuando tú pasas una lente de cámara posterior a la cámara anterior, el iris empieza a hacer algo que no nos gusta nada en el segmento posterior, que es que se empieza a cerrar. Sacas la lente, tienes un iris que ya para ver la periferia es más complicado, ¿no? Entonces la visualización también empeora, ¿sabes? Entonces, te puedes enfrentar a un ojo que dices, oye, está más o menos dilatado, veía más o menos la lente y de repente se me ha quedado una pupilita de nada, tengo que meter la lente dentro, ¿qué hago con el iris? Tengo que poner retractor, ¿sabes? O sea, hay algunos ojos que tampoco permiten tanta manipulación y quedándose ahí con la pupila dilatada, ¿no? Otra ¿Algún cosa que también comentario? puede, perdón, otra cosa que también puede pasar es que se produzca una hemorragia, porque al final estamos Evidente, en esa zona, se produce una hemorragia, ahora, la cirugía ha ido muy bien, pero el paciente no ve al día siguiente porque tiene una hemorragia vítrea y eso evidentemente, también yo puede veía pasar. muchas veces cómo ponían las lentes estas del flange y bueno, decía, no, no, se puede hacer sin infusión. Yo pensaba, bueno, se puede hacer sin infusión, pero cuando metas la aguja, o sea, te pega una sangrada, se va al vitrio, se va abajo, evidentemente, no se va a quedar arriba, y entonces al día siguiente te queda la lente muy centrada, pero una hemorragia vitrea de narices. Entonces, yo creo que el segmento intermedio es un segmento que parece fácil, pero que no es tan fácil cuando vas a hacer una vitrectomía, y más si tienes que quitar una membrana peritoneana, ¿no? Está ah, claro claro, claro, claro. que está claro, ¿no? No, no, está claro o sea, y es lo que decíamos, cada uno tiene que conocer sus propios límites y evidentemente hay que entrenarse para eso, no es que llegues y ahí de primera te pones a la vitrectomía, no, para hacer esa vitrectomía a la que se refería Dani, del vítreo anterior y de todos los restos que pueda tener el paciente, ¿no? Si tiene restos de saco o lo que sea, pues claro, eso tienes que hacerlo bien y para eso tienes que estar entrenado, pero el cirujano de polo anterior se puede entrenar para eso. Sí, Si tuvieras que pedir algo a la lente de Soleco, si tuvieras que pedir para que la compañía hiciera algo, ¿qué le pediríais? Que fuera más rígido el áptico, que fuera más grande, más pequeño, ¿qué le pediríais a Soleco para mejorar la lente? Porque la lente es una lente grande, es una lente que funciona muy bien. ¿Qué le pediríais? ¿Pediríais algo especial o Quizás el mayor temor cuando la estás implantando es que se rompa el el áptico. áptico? Es así. Y luego en el postoperatorio a más largo plazo que se extruya. Entonces, pues que ese diseño que tiene tanto el áptico y
esa rigidez o esa estabilidad pues fuera la máxima posible y la más estable posible a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es lo único que a lo mejor con la experiencia que tenemos, que todavía tampoco es tanta, pues podría demandar a día de hoy. Hablábamos con Manel hace bueno, me preguntó una cosa sobre la lente de Soneco. Yo hace 2 años en Jordania con un italiano me dijo, pues oye, yo lo que hago es meto la pinza con una cámara, la meto directamente encima de la conjuntiva, no hago ni tapetes ni hago nada, saco el óptico, lo dejo debajo de la conjuntiva y aquí se acaba la historia. Y me dijo Manel hace 2 días que lo habían publicado. Y te quiero decir que tú has hecho el trapdoor, los tapetes estos, pero antes hacíamos los bolsillos laterales y metíamos los ápticos dentro y luego los ápticos acababan debajo de la conjuntiva y que hasta lo que yo sé, nadie ha tenido ningún problema. Yo veo muchas Solecos con el áptico fuera de la subconjuntival y no he visto ningún problema. No sé si, Manel, tú que debes conocerlas todas de España, si hay algún problema con extrusiones de ápticos, digamos que hayan abierto la conjuntiva. No lo creo, es muy grande. Hasta donde nosotros sabemos, y hablando con Diego Ruiz Casas, que también ha implantado muchas, no hemos tenido ese problema, pero siempre es mucho mejor que estén debajo de la esclera, no en la conjuntiva. Tenemos otra pregunta. ¿Qué grado de dificultad tiene realizar los tapetes esclerales? Hombre, para un cirujano yo creo que no tenga mucha experiencia en hacer tapetes, yo creo que la clave es hacer tapetes que sean profundos, que siempre dan miedo a lo mejor meterte demasiado y se quedan unos tapetes demasiado finos bueno, que a lo mejor pueden provocar eso, que al final el áptico vaya erosionando ese tapete y salga la conjuntiva. Muy bien. ¿Alguna aportación más a esta pregunta? Si no, Eh, tenemos otra. Quizás el cirujano de polo anterior que se ha dedicado solo prácticamente a la cirugía de catarata y demás, hoy en día tiene un poquito más de también inquietud a la hora de hacer un tapete porque no está habituado. Los que por distintas circunstancias han realizado túneles esclerales o están acostumbrados a emplearlos para extracciones de lentes, implantes de lentes en catarata. No sé, por ejemplo, nosotros en las campañas que hacemos en países en vía de desarrollo utilizamos túnel escleral siempre. Entonces, ahí ya tienes una destreza que te va a permitir tener más seguridad a la hora de realizar el tapete. Pero sí es verdad que si no has adquirido esa destreza previamente, puede ser también una parte incómoda de la cirugía, sobre todo el llegar a profundizar lo suficiente. El decir estoy en el plano adecuado para hacer el tapete, pues un 70-80% de profundidad que realmente levantes esclera y no quedarte ahí como nos pasa a nosotros en este caso, ahí un poquito pelón el tapete. Otra pregunta es, ¿con qué material quirúrgico te encuentras más cómoda para la extracción de la lente? ¿Hay alguna cosa peculiar? Antes hablabais de una pinza, Carlos, pero que luego la manipulas para que puedas entrar mejor a coger el arpón. Pero, Margarita, ¿cuál sería tu recomendación? Nosotros, bueno, es que la puntualización que ha hecho Carlos me parece buenísima para transmitirla además a quien empieza esta cirugía. Nosotros, la verdad que mm, lo que utilizamos ha sido la ILM para coger la lente, que es verdad que sí que puedes tener la dificultad de que no sea lo suficientemente fuerte o estable para poder, bueno, para sentir tú esa seguridad, no lo sé. Nosotros estamos habituados y es la que hemos utilizado y luego la pinza cerrada para no dañar nada el áptico y sin traccionar, prácticamente acompañándolo, poder extraerlo a través de la esclerotomía. Para luxar, para subluxar a cámara anterior nos ayudamos del propio vitreotomo y luego para cortar la lente no utilizamos microtijera, como digo en el vídeo, es una tijera de vanas la que empleamos a través de la incisión de la córnea.
así nos ha ido bien y eso es lo que utilizamos. No sé si algún compañero aporta otra cosa. O Ujú. Ana. Sí, vamos, esos son el material con el que trabajamos normalmente. ¿Y cuál sería la complejidad de manipular una lente Soleco? Vosotras, por ejemplo, Margarita, que implantas muchísimas lentes, cuando te has encontrado con la lente Soleco, el manejo de la lente. El manejo de la lente Soleco, desde mi punto de vista, se maneja de forma muy sencilla. Es una lente que tiene mucha flexibilidad, permite una manipulación muy fluida, no es una lente, tiene la rigidez desde mi punto de vista adecuada para que no sea ni excesivamente blanda ni excesivamente rígida que no te permita manipular. De hecho, la implantamos, en este vídeo la implantamos una incisión, a través de una incisión de 2,75 porque íbamos a implantar la lente previa, pero por eso se implanta por una incisión mucho más pequeña, ¿no? Hasta 2,2 si no recuerdo mal. Entonces, quizás lo que nos pueda un poco poner las orejas más tiesas a la hora de hacer el implante es la manipulación de elástico, como ya hemos comentado durante las intervenciones. Ese es el Ujú. momento que además en la curva de aprendizaje puede tener una mayor incidencia de rupturas, pero porque el diseño de la lente es distinto y los elásticos son distintos a otro tipo de implantes que hacemos. Todo es hacerte al diseño, hacerte a la manipulación suave, como decía antes, a acompañar al áptico, a evitar las tracciones y creo que no reporta ninguna otra consideración. Yo piense, no sé, Ana, si tú piensas algo distinto. Sí, además Pero que es un momento ahí delicado porque estás con la infusión, que si la córnea, que si tal. Entonces hay que tener claro, visualizarlo rápido, cogerlo bien, vamos, cogerlo bien con con la pinza cerrada y sacar elástico. Yo creo que eso es el momento más delicado. Entonces, ¿dónde ponemos un poco el límite, ¿no? ¿Dónde ponemos o cuál es la clave, ¿no? De la cirugía para un cirujano que hace pocas vitrectomías pars plana? ¿Dónde diríamos, cuidado hasta aquí, ¿no? ¿O no lo donde, veis el límite? donde la experiencia individual y tu propia profesionalidad te pueda llevar. Ese sería mi resumen. No tiene que haber un límite igual para todos, no tienes que decir llego hasta el polo intermedio, bajo un poco más, hago la vitrectomía 23, 25 o lo que sea, siendo cirujano por anterior, no, es hasta dónde creo yo que voy a hacer una cirugía segura sin evitar procedimientos secundarios por iatrogenia, que es lo que, como decía también Dani anteriormente, más nos puede preocupar, ya sea porque se caiga la lente, porque hagamos tracciones, porque aparezca una hemorragia o por cualquier cosa que no podamos resolver. Muy bien. Oye, fantástico, ¿eh? No tenemos preguntas. Yo creo que ha sido un momento súper agradable. Vamos a empezar con las despedidas. Agradecer a Margarita y a Ana haber participado hoy con nosotros en las historias quirúrgicas. Saludar también a nuestro señor director, que en breve creo que vamos a tener como ponente el día 19 de octubre. Ya lo anunciamos hoy. Tendremos la participación del doctor Carlos Mateo con el título Trauma contuso severo. Dani, muchísimas gracias por hoy dar soporte al polo anterior aquí a Margarita y a Ana. Se agradece, ¿eh? No siempre tenemos cirujanos tan ávidos. Y a todos los que han participado hoy con nosotros, recordarles que si tienen una historia, que si quieren compartir un caso con todos nosotros, será un placer recibirlo. Simplemente nos mandan el vídeo a marketing@oftalte.com y contactaremos con ustedes inmediatamente. No nos dejen de ver en las redes sociales, por favor, que siempre intentamos poner cositas. Y nada más, gracias por haber participado. Ana, Margarita, 1 millón de gracias por vuestra colaboración y Carlos y Dani, lo mismo. Nos Muchísimas veremos, gracias. señor director.
Muchas Buenas gracias a tardes. las doctoras. Oye, muchísimas gracias por haber participado y por habernos enseñado todo esto. Y oye, encantados de teneros aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches y que continúe el éxito de este gran proyecto. Gracias, Muchas Dani. Buenas gracias. noches a Buenas todos. noches. Muchas gracias. Gracias, Dani. Y nos vemos, como hemos dicho antes, el día 19 de octubre. Gracias y buenas noches.